mundo por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Celebramos la solemnidad de Cristo Rey y rezamos por todos ustedes quienes escuchan esta Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios nuestro Padre por nuestras faltas y por nuestros pecados. Tú eres nuestro pastor. Señor, ten piedad de nosotros. Tú nos resucitarás en el último día. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú vienes a nosotros en cada necesitado. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo, Rey del universo, te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Aquí estoy yo. Yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado, en un día de nubes y tinieblas. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar, oráculo del Señor. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y sanaré a la enferma, pero exterminaré a la que está gorda y robusta. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ustedes, ovejas de mi rebaño, así habla el Señor. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y chivos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos. Luego, aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte. Y cuando el universo entero le sea sometido, el mismo Hijo se someterá también a aquel que le sometió todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro Padre David. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellos a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero, desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y Él le responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo.
Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando Cristo, Rey del Universo. Con esta celebración estamos cerrando el ciclo A para empezar un nuevo tiempo litúrgico que ya sería el Adviento, donde ya vislumbra nuevamente la Navidad este año, nacimiento del niño Jesús. Hoy tenemos muy lindo mensaje para todos nosotros en el día de Cristo, Rey del Universo. Tenemos Ezequiel capítulo 34 del Antiguo Testamento. Vemos la situación de los exiliados en Babilonia. Ezequiel, podemos decir, ejerce una doble misión. Por un lado, critica las estructuras y personas causantes del gran desastre en el tiempo del destierro. Y por otro lado, como profeta de Dios, infunde esperanza en los desterrados a nombre de Dios. Es un oráculo contra los malos pastores, los reyes y dirigentes de Israel, quienes llevaron a la ruina, al desastre. Por lo tanto, surge la imagen del pastor y es aplicado a Dios y al rey, recordando al pastor David. Y es muy interesante cuando el Señor habla en primera persona. Yo mismo me ocuparé. Ahí está la palabra, las libraré. Yo mismo apacentaré, llevaré, buscaré, haré volver, curaré, vendaré. Ahí está. Los pastores de Israel usaron su poder no para un servicio, para que reine la justicia y la paz, sino que usaron el poder como un instrumento de corrupción. Vive a costa del pueblo. Por eso Dios lo castiga y lo va a sustituir y va a elegir nuevos pastores que actúen según el corazón de Dios y no el capricho, la voluntad de uno. Ahí está el gran dilema. Por eso que Dios dice, yo mismo me haré cargo de mis ovejas. También nos está diciendo ahí el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Esta es la enseñanza para nosotros, para la iglesia. El Señor es nuestro pastor. ¿Reconocemos como nuestro pastor? ¿Es Él el pastor que ocupa espacio y lugar en mi familia, en mi comunidad, en mi parroquia, en mi capilla, en mi profesión? Todo esto podemos preguntarnos hoy día, ya que el Señor está pidiendo nuevos ejemplos de pastores capaces de servir a la iglesia, a la comunidad y no imponer una autoridad que se traduce no en el servicio. Tenemos así entonces, el Señor comienza una nueva liberación. Sacará a sus ovejas del destierro y conducirá a la tierra prometida. Pasando por la segunda lectura, la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, estamos en el capítulo 15. Jesús es el Rey que dio su vida por la humanidad. El reinado de Jesús no es la sumisión, sino que Jesús se da a sí mismo para que todos alcancemos la vida y la vida eterna. Nadie le quitó la vida, Él ofreció voluntariamente. Y tenemos el Evangelio de San Mateo capítulo 25, todo un desafío para nosotros hoy y más que nunca en este tiempo de pandemia. El Evangelio presenta a Cristo resucitado como el Rey que da la herencia de su reino. Jesús siempre se opuso a ser proclamado Rey, tenemos que tener presente eso. Y la comunidad cristiana le da el título para indicar así, sobre todo, esa soberanía por encima de todo. Ese es el Cristo, Rey del universo,
que en realidad tiene 4 partes el Evangelio. Primero, la venida del Hijo del Hombre. Segundo, el gesto del juicio. Tercero, las palabras del juicio, y tenemos una conclusión. Hemos escuchado así el Evangelio. Jesús, que proclamó como destinatario del reino, especialmente a los pobres, a los más necesitados, a los más marginados. Se solidarizó con ellos. Por eso y por ese compromiso lo mataron a Jesús. Pareciera que ha sido un peligro, lo trataron como un malhechor al Rey del universo, porque todavía no se les abrieron los ojos para descubrir que el reinado de Jesús no es un reinado temporal o que está haciendo una competencia a Pilato, nada de eso. El criterio de discernimiento es el servicio a los más pequeños y a los más necesitados. Por eso el Hijo del Hombre llega con gloria, con poder, como Mesías y como Rey. Y tenemos la imagen del pastor que distingue entre las ovejas y las cabras. Las ovejas son mansas, reconocen al pastor, al dueño. Sin embargo, los cabritos son como los malvados, son como sinónimo de oscuridad, de tiniebla, como los malditos, podemos decir, los que se comportan mal y que actúan por encima del corral. Cabras son los malos, los condenados, podemos decir, quienes nos aceptan la voluntad de Dios. Y ahí está la gran propuesta de la salvación, con gestos de misericordia y de solidaridad. Ahí está un poco el caracú para nosotros, es la misericordia y la solidaridad con aquellos quienes nos necesitan aquí y ahora, en este momento. No es la otra semana, no es para cuando termine la pandemia, aquí y ahora nos necesitan nuestros hermanos. Y Jesús es el Rey que está al servicio de los necesitados. San Lucas nos va a dar unas características o simbolismo de Cristo, Rey del universo, que pasa por la pasión, muerte y la cruz y resurrección. Y la realeza de Jesús, que está en el contexto entonces pasión, muerte y resurrección. Para las autoridades Jesús era como un malhechor. Jesús rechaza la realeza que se fundamenta en la fuerza, en el poder, en la opresión. La característica del reinado de Jesús es el servicio, es el amor a los más necesitados. Esto está muy claro para nosotros. Y todavía va a decir, mi reino no es de este mundo. Ahí nos está abriendo un camino de trascendencia, de espiritualidad, de comunión con Dios y con nuestros hermanos, evidentemente. No pretende un trono, ni siquiera usurpar el poder de Pilato. El reinado de Jesús no quita la vida, sino que da la vida, su propia vida. Y por último tengo que decir este desafío. Nos damos cuenta cómo es el Evangelio. Aquel que está con hambre, aquel que está con frío, aquel que está desnudo, ahí está, ese es el desafío para nosotros. ¿Cuándo te hemos visto para servirte en esto? Todas las veces que nos han hecho por estos pequeños, nos han hecho para mí. Ahí está. Es abrir los ojos e imitar a Cristo, Rey del universo, en la humildad, en la sencillez, y traducir ese poder en el servicio, en el amor y en el perdón. Así vamos a ir formando una comunidad que cree, que espera y que ama. Que así sea. Que así sea. Renovemos nuestra fe después de haber reflexionado el mensaje de la palabra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención pedimos que te veamos en cada hermano. Que te veamos en cada hermano. Por Cáritas y por todas las obras caritativas de la Iglesia, para que reciban el apoyo generoso de los cristianos, oremos. Que te veamos en cada hermano. Por todos los pueblos y naciones, para que reconozcan a Jesucristo, Rey del universo, oremos. Que te veamos en cada hermano. Por los pobres, débiles y enfermos, para que reciban la efectiva solidaridad de quienes se dicen cristianos. Oremos. Que te veamos en cada hermano. Por nuestra Iglesia diocesana, para que pueda intensificar sus obras a favor de los necesitados, oremos. Que te veamos en cada hermano. Envía, Señor, apóstoles santos a tu Iglesia. Dios Padre bueno misericordioso, que te veamos en cada hermano y escucha nuestras oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan será bendecido, porque el Señor derramará su amor. Este pan será bendecido, porque el Señor derramará su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, tu bendición. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, tu bendición. Este vino será bendecido, porque el Señor derramará su amor. Este vino será bendecido, porque el Señor derramará su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, tu bendición. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, tu bendición. En el momento de ofrecer el sacrificio a toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación de los hombres y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo. Él, víctima inmaculada y pacífica, se ofreció en el altar de la cruz, realizando el misterio de la redención humana. Así sometió a su poder la creación entera para entregarte, Padre Santo, el reino eterno y universal, reino de verdad y de la vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales proclamamos el himno de tu gloria cantando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo,
Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, y en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, a quienes sufragamos en esta misa, de nuestros familiares, amigos y bienhechores, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Aníbal María, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirigimos a Dios nuestro Padre la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados en participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Sí, sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si es que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. El Señor reinará eternamente, Él bendecirá a su pueblo con la paz. Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Padre, que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Cristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Nuestra Santa Misa hemos terminado. En el nombre del Señor pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Nuestra Señora del Carmen, Ruega por nosotros. San Aníbal María, Ruega por nosotros. envía, Señor. Apóstoles santos a tu iglesia. Solamente un aviso parroquial, que ya estamos ofreciendo la misa de lunes a sábado, 18:30 horas en el templo parroquial. Y los domingos a las 11:30 de la mañana, a las 19. Por supuesto, con el cumplimiento de todos los protocolos necesarios, y tenemos el equipo excelente que nos acompaña y que nos cuida. Muy bien, buen domingo y muy buena semana para todos. Gracias, Padre. Igualmente.